Bueno, Anis, comentanos un poquito este tema que vamos a abordar hoy, las 5 leyes biológicas. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bien. Primero que nada, a mí siempre me interesó, hace ya 10 años que di con este tema y hace 10 años que tenía muchísimas ganas de salir a predicar sobre nueva medicina germánica porque para mi entender era perderle el miedo a la enfermedad, ¿no? Esto que nos contaron que era la enfermedad, en esta nueva manera de verlo, creo que es necesario desdramatizarlo como para que la persona no entre en un estrés tan grave que no permita la reparación y la restauración a su eventual mejoría y salud. Y hemos invitado gente que ha hablado de nueva medicina germánica, lo ha hecho por ahí quizás de manera más salteadita, focalizándose en algunos conflictos. Mi idea hoy es hablar solamente de las 5 leyes, de explicarlas bien, desarrollarlas bien. No es la intención estar hablando de algún órgano o conflicto en particular, sino que simplemente se entienda qué es lo que descubrió Hammer, cómo funciona esto, eh, como para que el día de mañana, si tenemos un diagnóstico que nos asuste, no hacer ese conflicto de diagnóstico, poder romper ese conflicto de diagnóstico para poder sanar, ¿sí? Perfecto. Sería Bien. tener una herramienta adicional para poder enfrentar este proceso de la enfermedad. Tal cual. Esto es un tema más de autoconocimiento, de entender qué es lo que nos está pasando, de qué manera vivimos los conflictos y muchas veces entender que es necesario que nosotros hagamos cambios en nuestra vida para soltar ese síntoma o enfermedad, ya que la enfermedad en realidad es una adaptación, ¿sí? O sea, no estamos enfermos, estamos adaptados a una situación, estamos adaptados a una manera de vivir, ¿sí? O sea, nuestro Bien, cuerpo no es nuestro enemigo. La naturaleza no se equivoca. Ese es el mensaje creo que quería dar el doctor Hammer. Así que perfecto. bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la presentación y con la exposición. Bien. Primero que nada, entender, bueno, ya habrán escuchado mucho sobre el doctor Hammer, acá se ha hablado mucho de su historia, pero bueno, es importante, si es que es la primera vez que escuchan de él, saber que él es un médico oncólogo alemán, es bastante contemporáneo, falleció hace poquito, en 2017. Yo en 2016 di con esta herramienta y él fallece en 2017, o sea, lo sincrónico, ¿no? De todo esto, pasar la posta a la nueva generación. Él, siendo médico oncólogo, vive algo muy fuerte que es la pérdida de un hijo, ¿sí? En un accidente. Estaban de vacaciones y el hijo recibe una herida de bala, una bala perdida, o sea, es un conflicto que es inesperado y al poco tiempo muere su hijo y tanto él como la señora desarrollan un cáncer, ¿sí? Cosa que a él le ha llamado la atención porque se da justamente, él tiene cáncer testicular y según la versión que escuchen, la mujer tuvo cáncer de mama o de ovario, ¿no? Hay diferentes versiones, ¿no? El tema es que ambos hicieron cáncer, ¿sí? Él, siendo que esto le llama la atención y siendo que nosotros, la gente que hemos entrevistado, que han pasado por cosas, situaciones difíciles, han sabido capitalizar esta experiencia descubriendo algo en beneficio de la humanidad. Él es una de estas personas y descubre que sus pacientes, o sea, aprovechando que él estaba trabajando en esa clínica, sus pacientes, todos los enfermos de cáncer, habían tenido un shock emocional muy importante, muy fuerte, y él logró identificar que la tonalidad de la vivencia de los diferentes órganos involucrados era la misma, ¿no? Como que Bien. las que tenían cáncer de mama habían vivido una situación, los que tenían cáncer de hígado otra situación y demás. Eso le llama la atención. Entonces, se propone investigar esto y lo que él descubre es
primero que logra descubrir un mapeo cerebral. Él descubre que hay una relación entre la psicología, el cerebro automático y el órgano afectado. O sea, yo recibo un shock emocional y eso va a impactar en un órgano y en mi cerebro. Y él encuentra lo que más adelante vamos a ver que es un foco de Hammer, que es como una parte del cerebro afectada, y logra mapear cada parte del cerebro, qué zona qué órgano rige del cuerpo. Logra hacer, es increíble el laburo que se manda. Él, siendo que tenía acceso a las tomografías, y él va a Siemens, y cuando descubre que aparece como una especie de artefacto, se le llama cuando aparece algo raro en la tomografía, que piensan que es como, no sé, suciedad o algo que no tiene que aparecer, él dice, no saquen los artefactos. Y él se da cuenta que aparecen como unos ciertos anillos concéntricos, que ahora se los voy a mostrar antes de seguir, que es esa imagen. Cada impacto emocional, cada shock biológico que impacta en un órgano va a tener una zona, una localización diferente. Y él mapea eso del cerebro. Es tremendo el laburo que se manda. No sé si logran ver ahí como una especie de, que parece una diana de tiro. ¿Lo llegan a ver? ¿O está medio oscuro? Igualmente dice un dibujo. En el medio. Claro, en el medio ya lo vi, hacia un costado. Sí, se ve. Exacto, se ve, sí. se ve. Bueno, no queda duda que hizo un trabajo empírico impresionante, de acuerdo a su actividad de tomar los casos empíricamente y establecer relaciones. Claro. Bueno, él se dio cuenta de que el órgano regía, el cerebro regía un órgano, cada parte del cerebro regía un órgano en específico. Así que bueno, también un poco descubre que, vieron que el feto cuando se va desarrollando, en un principio se divide en capas embrionarias. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Cada parte del cerebro rige una capa embrionaria, y cada capa embrionaria va a reaccionar de manera distinta a los conflictos. Los tejidos van a reaccionar de manera diferente. Y él logra identificar eso. Y él define la enfermedad como un programa biológico especial creado para ayudar a un organismo a resolver un conflicto biológico. ¿Sí? ¿Cuáles son las 5 leyes de Hammer que funcionan al 100% sin ninguna excepción? O sea, no hay cisne negro, como se dice, hablando en estos ámbitos conspi. Él descubre que en todo funciona igual. Entonces, él postula 5 leyes. La primera es la ley férrea del cáncer. La segunda es la ley de las 2 fases de todas las enfermedades. La tercera habla del sistema ontogenético de los tumores y equivalentes del cáncer, que ahí es donde él hace la diferenciación de las capas embrionarias y cómo se comportan los tejidos. Habla del sistema ontogenético de los microbios, que los microbios, las bacterias, los hongos y los virus no son lo que nosotros pensamos. Y termina culminando la ley de la quinta esencia, que es la que resume a las 4 anteriores. Bien. La ley férrea del cáncer, que esto es lo que él descubrió gracias a su drama vivido, su experiencia, es que todo cáncer tiene su origen en un DHS. Él le llama DHS por Dirk Hammer Syndrome, o sea, él le puso el nombre del hijo, porque su shock biológico, o sea, el DHS es un shock brutal inesperado, es agudo y dramático, que se vive en aislamiento y soledad, que se percibe como lo más grave que se haya vivido y que no le encontramos solución. Eso es lo que él vivió. Ese shock biológico que él vivió fue gracias al hijo, y por eso él le pone DHS, Dirk Hammer Syndrome. O sea, todo cáncer se inicia con un shock brutal que te deja culo para el norte, como quien dice. Sí, paralizado, sí. Tal cual, sí. Según esta ley, la vivencia del conflicto, cómo viva la persona el conflicto, porque para un conflicto hay diferentes personas que lo pueden vivir de diferente manera, eso va a determinar dónde se va a localizar el cáncer en el organismo y dónde se va a ubicar el foco de Hammer, o sea, el área del cerebro afectado, ¿sí? Y, bueno, en esta ley férrea del cáncer explica que tanto la psique como el cerebro y el órgano, todo el proceso que va sucediendo se ocurre de manera sincrónica.
O sea, no es que empieza primero por un lado, después se da todo junto, ¿sí? Se afectan las tres cosas a la vez. Bien. El foco de Hammer, que era lo que estábamos viendo hoy, que lo que yo les mostraba, esto, ¿por qué se ve así? Cuando vivimos un sobreestrés se genera el equivalente de una tormenta eléctrica en el cerebro en un lugar preciso, ¿no? Es el lugar que afecta al órgano. El cerebro funciona como una caja de fusibles y si se produce un cortocircuito, este queda aislado y circunscrito a una pequeña zona. Y este foco puede verse como una diana de tiro en una tomografía computada. Por lo general, ese foco va a estar lleno de edema y hasta que no se resuelve el conflicto, ese edema no se vacía, ¿sí? Y esto se aísla para que no queme todos los fusibles del cerebro. ¿Bien? Bien. Ok. Después tenemos la ley de las dos fases. La primera ley se entendió, sí. Que todo cáncer se evita necesariamente con un shock violento, un DHS, como le llama él. Es un shock violento. Sí, que te agarra la mano, todo eso. Eso quedó claro y más por la vivencia de Hammer, porque yo supongo que a él le dio el disparador, que es rarísimo que él y la mujer a la vez tengan un cáncer, eso te tiene que hacer ruido. Y el punto pero aparte en células, o sea, en lugares que están relacionados con hijos. Ahí o sea, está. Testículo, ovario, mama. Eso. Después él establece encima esa relación, tal cual, porque lo que lo disparó fue la muerte violenta del hijo. Exacto. Así que, perfecto. Exacto. Bien. Ustedes, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuáles consideran que son las causas de muerte? ¿Causas de muerte? ¿Causas de muerte del cáncer? No, las causas... Díganme, enuncien causas de muerte para ustedes. Yo puedo decir envenenamiento, o sea que uno se envenene y después otro caso, un poco relacionado con el programa anterior, con que uno se intoxique y derive en un empeoramiento, y ahora con Hammer pienso en estas cuestiones. Y también accidentes, obviamente. Sí. Pero si a una persona normal le preguntan, enunciame causas de muerte, ¿ustedes qué creen que respondería esa persona? El chat también puede opinar. Quizá accidentes, enfermedad, la que sea. Sí. No sé, no se me ocurre más. Voy a decir una que dicen los diarios, pero en realidad no es una causa. Paro cardíaco. En realidad el paro cardíaco no lo es porque es lo que lo causa termina que el corazón deja de latir, pero en realidad no lo es. Pero bueno, digamos envenenamiento, accidente. Bueno, para el cerebro automático, que es el cerebro en el que se enfoca Hammer, no el que piensa, sino el que tiene reflejos, el que maneja todo, digamos, sin pensar, ¿no? Para el cerebro automático existen solamente dos causas de muerte, ¿sí? Y una es por inadvertencia o distracción y la otra es por agotamiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la naturaleza, si estamos distraídos, nos come el depredador, nos caemos por el precipicio, y si estamos agotados, también no estamos lúcidos para poder desenvolvernos en la naturaleza. También nos come el depredador y demás. Por lo tanto, para el cerebro automático, el estrés, que justamente es lo que nos produce agotamiento y distracción, no es compatible con la vida, ¿sí? Entonces, este cerebro automático va a estar todo el tiempo midiendo mis niveles de estrés, ¿sí? Bien. Obviamente cuando estamos despiertos, tenemos cierto nivel de estrés y cuando estamos durmiendo, eso baja. O sea, se hace cargo el sistema nervioso simpático cuando estamos despiertos y el sistema nervioso parasimpático cuando estamos durmiendo, ¿no? Que es el que produce lo que sería todos los procesos naturales como la digestión, dormir, respirar, o sea, todo lo que no nos damos cuenta, ¿sí? En el gráfico, la primera parte, vieron que está dividido como en tres partes,
La primera parte, la curva esa, hacia arriba sería el estrés y hacia abajo sería el descanso. O sea, ¿no? De día, de noche, de día, de noche. Eso sería lo común, lo normal. Yo necesito tener cierto nivel de estrés cuando estoy despierta para poder hacer las cosas que tengo que hacer. Y después ya me voy a dormir y bueno, se repara todo, ¿no? Durante el descanso. Cuando estamos despiertos y en estrés, se dice que estamos en una fase simpaticotónica y cuando estamos durmiendo, estamos en una fase vagotónica, ¿sí? Estrés, reparación, estrés, reparación. ¿Qué sucede con esa curva? Ahí aparece el DHS, que era este shock brutal, o sea, podemos, en un momento de nuestra vida, nos pasa eso, ¿y qué sucede? El estrés se nos dispara. Ven que hacia arriba se va. Y queda todo eso rojo, o bordó, queda hacia arriba, mucho tiempo, ¿sí? Sí. Ahí es donde el cerebro entiende que estamos distraídos, porque cuando tenemos un problema le damos vuelta y vuelta, y cómo resuelvo, y no sé qué, y no como, y no duermo. Eso es incompatible. Exacto. Eso es incompatible para la vida, ¿sí? Porque estoy agotada y distraída, porque no duermo, no como, estoy pensando en mi problema, no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Va a llegar un punto, cuando llegamos al límite de tolerancia al estrés, que el cerebro entiende que no resuelvo el conflicto, que sigo así, va a decir, bueno, a partir de ahora me hago cargo yo. ¿Qué conflicto tenés? Yo lo bajo a la biología. Y así, de esa manera, a mí me libera esa carga psíquica y emocional, y ya me puedo dedicar a otra cosa tranquila, pero primero lo baja la biología para que yo no esté todo el tiempo con eso rumiando, ¿sí? Muchas veces, siempre en realidad, esta manifestación de la enfermedad va a tener relación con el conflicto que yo estoy viviendo, o sea, me va a ayudar, supuestamente para mi biología, para mi cerebro automático, cree que a mí me está ayudando a resolver el conflicto, ¿sí? Bien. Yo tengo una situación que no puedo digerir porque encima este cerebro automático toma todo literal, o sea, para este cerebro decir fue como si me hubiera tragado una piedra es igual a me tragué una piedra, ¿sí? Entonces va a decir, puta madre, se tragó una piedra, hay que hacer algo porque no la va a poder digerir. ¿Qué hacemos? Bueno, mandemos un superórgano que sea capaz de digerir una piedra, un ladrillo, lo que sea, pero bueno, eso supuestamente es momentáneo, no se mantiene, digamos, para siempre. Entonces, bueno, activa, o sea, este proceso de enfermedad, hasta que, bueno, la persona de repente, por H o por B, resuelve el conflicto, ¿no? Mientras estábamos en esa fase activa de conflicto o simpaticotonía, que es la parte del medio del gráfico, no hay síntomas. Lo que bajó a la biología no se manifiesta como síntomas, yo no lo siento. Okay. ¿Qué pasa después? Resolvemos el conflicto por lo que sea, porque de repente dejó de tener sentido, o porque si perdí el trabajo conseguí uno nuevo, o porque si me peleé con fulano me arreglé, o lo que sea. Se le llama conflictólisis, ¿no? Se resuelve el conflicto. Entramos en fase de reparación, en la vagotonía, en la curva que desciende, ¿no? La parte que está verde, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Ahí empezamos a tener síntomas. Estamos agotados, o sea, nos aliviamos del estrés, pero estamos agotadísimos. Vieron que muchas veces llega el fin de semana ajetreado, qué sé yo, y llega el fin de semana y empiezo con dolor de cabeza, y bueno, es porque me aflojé. Ahí resolví el conflicto, me aflojé, me aparecen los síntomas, ¿sí? Bien. En esa parte, por lo general, suele haber, no sé, edema, aparece la fiebre. Es cuando empieza a reparar el cerebro. Todo lo que tuvo que armar antes, para mí, ayudarme con mi conflicto, dice, bueno, ya no tiene sentido que esta persona siga teniendo un súper estómago para digerir la piedra, o sea, si me hizo un cáncer en el estómago para digerir la piedra, porque el cáncer un poco tiene esta funcionalidad, va a mandar a desarmarlo. Entonces yo voy a empezar a ver que, no sé,
hay sangre, me duele el estómago, cosas raras, ¿sí? Sí. El tema es que si yo, el tema de sentir dolor y demás, a mí me produce otro estrés, o sea, vuelvo para arriba, el cerebro va a dejar de reparar. Va a esperar hasta que a mí se me pase. Entonces retoma la reparación. Esa flechita que ven hacia arriba, porque hay 2 curvitas, ¿no? Como que sube de golpe, que dice crisis epiléptica, por lo general se da, o epileptoide también se dice, por lo general es cuando el cerebro ya mandó a sanar toda esa parte que había preparado, a sanar, a desarmar todo lo que preparó para ayudarme a mí con mi conflicto. Y es como si dijeras que ahí da el motor de arranque, ¿viste? Cuando se te rompe el auto que le das arranque a ver si ahora funciona después de arreglarlo. Bueno, esa es la crisis epileptoide. Por lo general puede ser como que me agarra un sacudón como epiléptico, puede ser a veces los infartos de miocardio, es este arranque, ¿sí? Y por lo general después de eso es cuando ya empezamos a mejorar. Muchas veces se confunde esa crisis epiléptica con un agravamiento del síntoma. Pero en realidad no, es que se está probando a ver si se testea todo, ¿no? Es como cuando, no sé, no te anda la heladera y la desarmás toda y antes de volver a armar todo, la enchufaba a ver si funciona y después le inventé todos los tornillos y eso, bueno. La puesta de tornillos y demás viene en la segunda fase. Ahí ya es como que se vacían los edemas, ¿no? El edema del foco de Hammer. Si hubo... ahí actúan también los hongos y las bacterias que le vamos a ver más adelante. Bien. Y ya después se vuelve a la normalidad, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Porque medio que me pisé, pero bueno. Por mi parte, sí. Bien. O sea, esta ley dice, hay 2 fases de enfermedad, fase activa y fase de reparación. Por lo general es en la fase de reparación donde descubrimos que hacemos síntomas, ¿sí? Claro, pues se ha manifestado por ahí teniendo... Pero justo lo estamos arreglando en ese momento. Es justo cuando vamos al médico y dice, lo siento mucho, tiene cáncer. Bueno. Claro. ¿Sí? Bien. Que eso también puede en ese momento, depende cómo se lo digan, puede producir un shock en la persona. Claro, es el conflicto de diagnóstico. Sí. El conflicto de diagnóstico. Que muchas veces... Eso ya te desbarata, básicamente. Es al que... recibir una noticia así. Claro, sí. Bien. Esta ley por ahí es la más compleja de entender, pero es como para mí es muy importante porque ahí vemos que tiene sentido, ¿no? El funcionamiento del órgano, el cerebro que se encarga de controlar ese sector, en qué momento vamos a hacer masa, reducir masa, y eso tiene que ver con proliferación celular o úlcera. Les voy a leer algo que tiene que ver con el comportamiento anárquico y anormal de la biología, según los médicos, ¿sí? Que el cáncer dice que es un comportamiento anárquico y anormal. Con esta ley vamos a ver que no es así, ¿sí? Dice, imaginemos que nuestro cáncer de glándula mamaria es el comportamiento anárquico que, a diferencia de otros cánceres, como el de los conductos mamarios, hace masa, o sea, mitosis celular, en lugar de cavar agujeros. Es lo que le sucede a todas las mujeres que sufren ese problema y a todas las que sufrieron el problema a lo largo de millones de años. El tumor, en este caso, es una masa, no como en el de los conductos mamarios, donde siempre es una ulceración. Al menos en eso, el cáncer no es anárquico, ¿sí? Existe algo que parece anárquico y es ese sistema vascular que alimenta el tumor. Proceso conocido en medicina y en biología fundamental como angiogénesis de los tumores. Es muy raro que un cuerpo absolutamente nocivo, extraño, anárquico y anormal tenga la facultad de crear su propio sistema vascular, compuesto de nuestras células endoteliales totalmente normales y totalmente idénticas a las de las paredes que componen todas las arterias y venas del cuerpo.
es imposible que sea fruto de un proceso anárquico. Y si es el tumor el que genera todo eso, entonces debemos imaginar que los tumores son particularmente inteligentes y hábiles. Ustedes imagínense que viene un asesino a su casa y ustedes, en lugar de enfrentarse al asesino, le ponen una silla y le dan de comer. No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, eso es lo que pasa con nuestro cuerpo, que le da de comer al tumor. Genera esos vasos sanguíneos para alimentar. Voy a decir, ¿cómo puede ser? Con nuestras propias células, ¿sí? Bien. También tiene que ser el tumor lo suficientemente inteligente y preciso para que ninguna de esas nuevas arterias y venas sea atacada por el tumor. Porque en todo tumor que hace masa, ninguna de las células de los vasos sanguíneos que lo alimentan es cancerosa. Ya tenemos entonces un cáncer que hace masa en el 100% de los millones de casos que existieron. Siempre hablando de la glándula mamaria, ¿no? Que genera una red sanguínea propia perfectamente compatible con nuestro organismo en el 100% de los millones de casos que existieron. Red cuya estructura está compuesta por células a las que el tumor no atacó nunca en los millones de casos que existieron. Esto no es un comportamiento anárquico. Debe ser particularmente anormal que estas nuevas células que forman el tumor de glándulas mamarias estén preparadas para producir lo mismo que las células normales de las glándulas mamarias, es decir, leche materna. Y debe ser anormal que si se analiza esta leche, su contenido alimenticio sea muy superior al de la leche normal. ¿Cómo es posible que un tumor maligno sea capaz de cumplir la misión la misma función que una célula sana y encima lo haga mejor? ¿Ustedes pensaron eso? O sea, leche mucho más proteica. Bien. Sabemos que muchas mujeres con cáncer de glándula mamaria hacen luego una metástasis ósea. Imaginemos que estas células de comportamiento anárquico viajan por el cuerpo por alguna puerta secreta, sin atacar a nadie en el camino, y deciden detenerse en los huesos para continuar allí el desarrollo anárquico y anormal del cáncer. Y aquí sí deberíamos hablar de lo que sería un comportamiento anárquico. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que células que antes se multiplicaban para hacer masa, ahora adopten el comportamiento absolutamente opuesto? Es decir, cavar en el hueso, y eso en el 100% de los casos. Es perfectamente imposible porque la mutación genética de la célula del seno, que en primera instancia mutó esa célula habitual, sana y normal a su forma cancerosa, fijó un programa celular de hacer masa. Esto ya es un evento excepcional en términos de evaluación de biología molecular. Corresponde a lo que en física de partículas se denomina un evento. La mutación es en principio fija y la célula mutada prosigue, siempre e indefectiblemente, haciendo masa. Entonces, concluir que la proliferación de células tumorales responde a una anarquía demuestra científicamente que la medicina está todavía muy lejos de comprender la majestad de la naturaleza. Albert Einstein decía, el azar no existe, Dios no juega a los dados. Bueno, básicamente entender que siempre hay un comportamiento lógico, y esto tiene que ver con lo que les voy a explicar ahora, que son las capas embrionarias, ¿sí? Bien. En el transcurso del desarrollo del feto, cuando recién empieza la división celular, en el 8º día, esa masa se define en 2 capas, 2 tejidos embrionarios, uno que es más interno y otro es externo, el endodermo, que es interno, y el ectodermo, que es externo, ¿sí? Y al 16º día aparece ya el mesodermo, que se divide también en antiguo y nuevo. En lo que Hammer descubrió, que es la tercera ley, que es el sistema ontogenético de los tumores equivalentes del cáncer, él habla de las 4 capas embrionarias y de las 4 teclas de la biología. Las 4 teclas de la biología tienen que ver con cómo se van a comportar los tejidos según si están en fase activa del conflicto o en fase de resolución. ¿Sí?
Tenemos la capa del endodermo, que es como la capa más antigua, tiene que ver con las funciones más arcaicas y vitales. O sea, los tejidos involucrados con el endodermo, que los rige el tronco cerebral, o sea, el mapeado está dentro del tronco cerebral, tiene que ver con lo que es supervivencia básica, ¿sí? Tiene que ver con la necesidad o con la imposibilidad de atrapar o expulsar el bocado. O lo que la persona siente que es vital, ¿no? El bocado vital. Por lo general, tiene que ver más que nada gran parte del sistema digestivo y respiratorio. Pero bueno, también hay otros órganos involucrados. Más adelante vamos a ver que hay microorganismos que interfieren en la fase de reparación. Vamos a ver después bien cada uno. En este caso, interfieren los hongos, ¿sí? Y en fase activa, esta capa o este tejido siempre en fase activa va a ser masa, o sea, va a ser proliferación celular, o va a desbloquear función. Desbloquear función es como hacer que se exacerbe un funcionamiento de algo, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Bien. Después tenemos el mesodermo antiguo. Acá ya tiene que ver con... a nivel evolutivo tiene que ver con la transición de los organismos acuáticos hacia el medio terrestre, ¿sí? Y tiene que ver con las funciones primarias de protección, ¿sí? Ya que salimos del agua necesitamos protegernos en ese ambiente nuevo. Entonces acá vamos a encontrar que nos van a afectar esos órganos o esos tejidos, los conflictos que tienen que ver con protección, con atentado a la integridad, con ataque, agresión y vejación. Acá por lo general tenemos en el mesodermo antiguo los órganos que son los tejidos que protegen los órganos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de todo lo que serían las vísceras, tenemos el peritoneo, en el caso del corazón, el pericardio, en el caso del cerebro, las meninges, ¿no? Todo lo que protege se encuentra en el mesodermo antiguo, ¿sí? La pleura para los pulmones. En este caso, en esta capa, van a actuar en fase de reparación bacterias y hongos, comparte con el anterior también, hongos, pero más que nada bacterias. Acá seguimos viendo que, perdón, decime. Vemos que hay bacterias buenas. Ajá. Quería solamente ya vamos. Hay bacterias buenas, que las necesitamos. Bien. Sí, tal cual. Y al igual que la capa anterior, en fase activa del conflicto va a hacer proliferación celular, hacer masa. Yo le digo hacer masa para que les quede más fácil recordarlo. Y también desbloquear función, o sea, exacerbar alguna función, ¿sí? Bueno, mesodermo antiguo es fácil de recordar porque son los órganos de protección. Es bastante acotado este. Y lo controla el cerebelo. La parte del cerebro que controla el mesodermo antiguo es el cerebelo. Ahí se van a hacer los focos de Hammer, ¿sí? De esos órganos. Después tenemos el mesodermo nuevo. Ese ya está controlado por la sustancia blanca del cerebro, o sea, la médula. Y esto ya tiene que ver con el organismo queriéndose adaptar a los movimientos de lo que sería fuera del agua, ¿no? Lo que yo necesito para poder moverme. El funcionamiento tiene que ver con estructura, dirección, movimiento, acción y gestión estratégica de ataque y defensa. Entonces, ¿qué conflictos van a recibir o impactos estos órganos? Tienen que ver con conflicto de desvalorización del yo por no ser apto, por compararme y por competir con el otro, y conflictos de estructura, que tienen que ver con mi estructura. Y los órganos que se van a ver afectados tienen que ver mayormente con el sistema osteoarticular, ¿sí? Huesos, músculos y tendones. Ustedes recuerden, mesodermo nuevo, necesito desplazarme y, bueno, vencer a la gravedad, decía, bueno, pero no sé si existe la gravedad. Bueno, eso lo dejamos para o sea, salgo del agua y necesito estructura para moverme. Entonces, para eso necesito huesos, músculos, tendones. Por ahí tener problemas en los tobillos, cosas así, tema de desplazamiento. Y vos fíjate que todo lo que tiene que ver con, no sé, estos problemas de
de articulación y demás, por lo general Sí. tiene que ver con un conflicto de desvalorización de lo que yo hago y demás, según donde se encuentre ubicado también, ¿no? Bien. Perdóname, Anis, yo lo que Sí, veo hasta ahora, porque te estoy escuchando atentamente, Hammer se tomó un trabajo tremendo de sí. mapearnos desde la concepción Mm, toda nuestra biología y ujú, asociarla con nuestra psiquis. ujú. Bueno, es impresionante. Bueno, ¿Qué eso pasa? quería Pasa que el cerebro automático que quiere aliviarnos el estrés no puede actuar en el afuera. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a actuar en el adentro. en el adentro. Ujú. O sea, no puede Ok. modificar al jefe que me caga pedo o al que me chocó el auto. O bueno, va a modificarme a mí o a la suegra que se mete en la cocina. Sí. Va a decir, bueno, loca, no sabes poner límites, entonces te hago una cistitis para que puedas marcar territorio, porque evidentemente vos no lo podés marcar. Y es la lógica biológica detrás de... No es que es un Exacto. castigo, no es un castigo el síntoma, la enfermedad, es Bueno, una adaptación. exacto. Los animales como marcan territorio, un perro Claro, orinando. Por eso hay claro, ¿de una qué me lógica con la sirve? biología. ¿De Sí, qué me sirve a mí tener esto? A veces preguntarse, ¿no? ¿De qué me sirve a mí? ¿Para qué? ¿Sí? bien. Bueno, en esta capa siguen interactuando las bacterias y también pueden entrar en juego virus, ¿sí? Ok. Y en este caso, ya en el mesodermo nuevo, vamos a ver que en fase activa del conflicto va a quitar masa, o sea, va a ulcerar. Esto que decíamos del cáncer de huesos, viste que el cáncer de huesos ulcera, Mm, que tiene que ver con el mesodermo nuevo. Y bloquear función, o sea, hace que yo no pueda, me bloquea, no sé, una parálisis, por ejemplo, ¿sí? ok. Y como última capa, como la más, digamos, avanzada en la evolución, que está controlada por la corteza cerebral o neocórtex, es el ectodermo, ¿sí? Ectodermo tiene que ver con más conflictos relacionados con lo que sería la vida en grupo, lo que es el territorio, la sexualidad. Los conflictos de separación se van a ver mucho acá porque es la piel, tiene que ver mucho con la epidermis. Entonces, todo lo que yo sienta de pérdida de contacto lo voy a somatizar en la epidermis. Tiene que ver con la comunicación, con la identidad. Eh, Está involucrado también el sistema nervioso, los órganos de los 5 sentidos, los bronquios. O sea, vamos a ver que en un mismo sistema, por ejemplo, el sistema respiratorio, tenemos diferentes capas embrionarias que van a actuar de manera distinta, ¿sí? En el caso de los pulmones, ya sería endodermo porque es el bocado que yo necesito de aire para respirar. Tiene que ver con conflictos relacionados con el miedo a la muerte. En el caso de como habíamos dicho, la pleura, tiene que ver con la protección de mis pulmones, o sea, ya ahí es mesodermo antiguo. Y acá bronquios, que tiene que ver con el ectodermo, que tiene que ver con conflicto de territorio, ¿no? Yo voy a Ajá. hacer, voy a tener temas de bronquios si yo tengo de repente un conflicto para gestionar mi territorio, ¿sí? Entonces, en un mismo sistema, en el sistema respiratorio, por ejemplo, tenemos diferentes capas embrionarias. Entonces, es importante conocer el origen de cada órgano para saber cómo va a actuar, si va a ser úlcera, si va a ser proliferación celular, para saber también en qué parte del proceso nos encontramos, si estamos en fase activa de conflicto o en fase de reparación. ¿Sí? Bien. Bien. Acá van a interactuar los virus para reparar estas ulceraciones. Y acá tenemos lo que sería quitar masa o bloquear función. ¿Sí? Si hay algo que no se entiende, me preguntan. Y bueno, y la otra parte que tenía que ver con las 4 teclas de la biología, o sea, primero eran las cuatro capas embrionarias y las 4 teclas de la biología. O sea, cómo va a actuar cada tejido según la capa embrionaria. Entonces tenemos, en hacer masa, en la fase activa tenemos proliferación celular, tumores, adenomas, fibromas, pólipos, cáncer. Por ejemplo, un adenocarcinoma mamario. En la fase de reparación tenemos que todo eso se va a destruir, enquistar, fibrosar, cicatrizar, encapsular, gasificar y eliminar la masa que se hizo, ¿sí? En fase de resolución.
Cuando estamos en una capa embrionaria que reduce masa, en fase activa va a haber destrucción celular, va a haber úlcera, necrosis, caverna, lisa, geoda, como por ejemplo una úlcera gastroduodenal. Y en la fase de reparación tenemos que se recomponen los tejidos ulcerados y el cerebro manda a hacer masa. Cuando tenemos bloquear función, en fase activa del conflicto, las células detienen su funcionamiento. Por ejemplo, una esclerosis múltiple, donde se detiene la producción de mielina, o la diabetes, que bloquea la secreción de insulina. Ya en fase de reparación se desbloquea eso. Y cuando hablamos de desbloquear función, tenemos que en fase activa se aumenta o exacerba una función, por ejemplo, un Parkinson o tics del síndrome de Tourette, y en desbloquear la función es como que se restablece y se deja de hacer ese movimiento involuntario. Por ejemplo, a veces con los tics de Tourette es muy común ver ¿Tourette que... es el que insulta? Sí, también. Ese es el que insulta. Hay movimientos involuntarios que por lo general son los que a mí me salvaron la vida de repente en el momento del nacimiento. Hay algunos que son así, que es me quito el cordón del cuello, el cordón umbilical. Que de hecho cuenta Claude Sabat que en uno de sus seminarios veía a una persona que estaba haciendo ese movimiento y que sabía que iba a distraer a todos sus alumnos, entonces lo primero que hizo fue decodificarle eso, decirle, fíjese si no se está sacando el cordón del cuello, y a la persona le cae la ficha y dice que en el tiempito dejó de hacer ese movimiento. ¡Wow! ¡Qué loco! Porque el cerebro lo desbloquea, lo entiende. Es como que ya no tiene sentido hacerlo. Acá tocaste tema biodecodificación, o sea que hay una... Sí, bueno. Pasa que la bio toma mucho de la nueva medicina. Toma. No quería mezclar, perdón, pero se me chispoteó. No, está bien. No, está bien. Pero hay una conexión. Sí, es bastante interesante, ¿eh? Sí. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí. Sí, Ani, sí. Pero bueno, entendemos que tenemos 4 capas embrionarias, hay 4 teclas de la biología que reduce o hace masa, o bloquea o desbloquea función según qué capa embrionaria estamos hablando, ¿sí? Sí. Eso siempre va a ser así, en el 100% de los casos, ¿sí? Por eso son leyes, porque es algo claro, sí. que está dado. Perfecto. Tal cual. Bueno, acá un ejemplo para ver cómo se va a comportar en el mismo órgano, o sea, una mama, tenemos diferentes maneras de actuar según el origen embriológico de los tejidos. Entonces tenemos, cáncer de mama por lo general tiene que ver con conflictos de nido. Esto lo traigo a colación como para que se entienda lo de las capas embrionarias. Entonces tenemos que un adenocarcinoma, que es el cáncer de donde se genera la leche, que ahora se me fue la palabra, creo que son las glándulas mamarias, que es lo que hablábamos hoy, que yo decía que era un pecho que producía leche mucho más proteica. Sí. El adenocarcinoma es endodermo, ¿sí? En la primera capa, la más antigua, la que tiene que ver con el bocado vital. Si bien todos los cánceres que vamos a ver ahora tienen que ver con conflictos de nido, después tenemos como pequeños detalles, como por ejemplo, en el adenocarcinoma del endodermo, tenemos que el conflicto biológico es el conflicto de nido, pero vivido como drama o miedo de que algo le suceda a un hijo o a aquello que se materna. Acá ya entra en juego la lateralidad, ¿no? La lateralidad es si soy diestra o zurda, va a determinar de repente si tengo miedo por mi hijo o si tengo miedo por un colateral, ¿sí? Pero bueno, eso no lo voy a decir para no marearlos. Lo importante es la diferenciación de cada capa embrionaria y cómo actúa, ¿sí? Esto en fase activa va a ser masa, ¿no? Ya hemos dicho que en el endodermo se hace masa, que va a derivar en una mastosis o adenocarcinoma. Y en la fase de reparación tenemos una reducción de masa que a veces se da con infección, ¿sí? Y hay microcalcificaciones con pequeños nódulos. Después tenemos el cáncer ductal, ¿sí? Que es el cáncer de los conductos, ¿sí? Por donde pasa la leche, que es el ectodermo.
Bueno, en el anterior se entiende, ¿no? Que si yo estoy preocupada por un hijo, yo no puedo actuar en el afuera. Si yo me siento imposibilitada en el actuar en el afuera y a mí no se me baja el estrés, mi cerebro me dice, bueno, tranquila, yo te voy a dar leche mucho más proteica para que tu hijo salve su vida, ¿sí? Se entiende el proceso que hace el cerebro automático, Sí, ¿no? hay como un simbolismo en las Es que cosas. es muy... el inconsciente es simbólico. Toma lo virtual, lo real, lo simbólico, todo como lo mismo. Por eso te digo que el como si fue como si tal cosa, es como si dijera fue tal cosa, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener cuidado en cómo uno lo que piensa, cómo lo canaliza, porque el inconsciente lo Pasa que toma. también a veces no lo racionalizamos, es como lo vivimos, ¿no? Si recibimos una traición, algunos pueden decir, fue como si me hubiera clavado un puñal en la espalda, otro decir, me cagó, ¿entendés? Y por ahí el me cagó lo va a canalizar en el colon, ¿sí? Es como lo vivencia cada uno y no es que se pone a pensar, ay, lo voy a vivenciar como que me clavó un puñal. No, es, y sentís el dolor del puñal. Exactamente, sí, se entiende. O sentís el dolor del corazón cuando te rompen el corazón, ¿no? Si me rompieron el corazón y es literal. Sí, es literal. Sí, tal cual. Y sentís un gran dolor en el corazón. Claro. Un puñal, sentís eso atravesado. Sí, tal cual. Bien. Bueno, en el primero, en el adenocarcinoma, la mamá estaba preocupada por su hijo, ¿no? Entonces el cerebro identifica que tiene miedo de que se muera, entonces le manda leche proteica. ¿Sí? Hace un turboceno que pueda dar la mejor leche del mundo para que su hijo no se muera. En el segundo ejemplo, que es el cáncer ductal, que es el cáncer de los conductos por donde pasa la leche, acá ya estamos hablando de ectodermo, que no es lo mismo que endodermo. Ectodermo, ya tiene que ver las relaciones, ¿sí? Ok. Acá nos encontramos también con un conflicto de nido, pero que está asociado a una vivencia de separación y o de falta de comunicación. Entonces, ¿qué dice el cerebro? Para mejorar la comunicación, ya que este conducto no basta, lo voy a ulcerar para hacerlo más grande y para que pase más leche. Para mejorar la comunicación. ¿Se entiende cómo funciona? Sí. Entonces, en fase activa va a pasar que va a quitar masa, que ya habíamos dicho que en el endodermo quitaba masa en fase activa. Entonces acá se va a dar una ulceración del tejido de los canales, ¿sí? Y en la fase de reparación tenemos la reconstrucción de los tejidos y el pecho se va a ver hinchado por los canales tapados, que es lo que va a dar una mastitis carcinomatosa, que es cuando ahí se descubre, digamos, que uno tiene un problema. Okay. Y después, otro ejemplo es el del melanoma, que ya responde al mesodermo antiguo, que tiene que ver con protección, porque acá se ve afectada la dermis. O sea, la dermis es una parte de la piel que está más profunda y que tiene que ver con la protección. Ya no tiene que ver con un conflicto de separación, porque esa es la epidermis, la dermis más de afuera. Bien. La dermis más interna ya es protección, ¿sí? Entonces acá tenemos un conflicto biológico de haber sido ensuciada o conflicto de pérdida de la integridad en una tonalidad de nido. O sea, tuvo un problema de protección, ¿sí? Bueno, en fase activa va a ser masa y en fase de reparación eso se va a degradar con una calcificación, ¿sí? Pero ven que de un mismo órgano tenemos diferentes capas y diferentes maneras de tratarlo. Donde se hace masa, donde se quita masa, ¿sí? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no. No. Bien. Y ahora tenemos la cuarta ley de Hammer, que es el sistema ontogenético de los microbios. Ustedes, si fueran extraterrestres y vieran que en el mundo cada tanto se dan incendios, ¿no? Están mirando ahí con el telescopio, sí. Un incendio. Y van a ver seguramente personas con sombreritos y mangueras en los incendios. Si fueran extraterrestres, ¿ustedes qué pensarían de esas personas? Con sombreritos y mangueras. Claro, ustedes no saben el código de los bomberos. ¿Qué pensarían que son? Que los están provocando.
Exacto. Bien, eso es lo que hizo la medicina. Pensar que los microorganismos presentes en lo que sería la reparación celular son los provocadores de los síntomas y las enfermedades. Eso es lo que postula Hammer, ¿sí? Y tenemos que Hammer descubrió que según la capa embrionaria, en la reparación se van a hacer presentes en algunas capas los hongos, en otras las bacterias y en otras los virus. En las dos primeras capas, en el endodermo y en el mesodermo antiguo, van a estar presentes los hongos. En la segunda y tercera capa, que es el mesodermo antiguo y mesodermo nuevo, tenemos bacterias. Y en el ectodermo y en el mesodermo nuevo tenemos los virus, las últimas dos capas, ¿sí? Él, lo que dice Hammer es que el sistema microbiano es un sistema en sí mismo perfectamente en simbiosis con el cuerpo humano y por lo tanto bajo la dirección, las órdenes y el control absoluto del cerebro. Ustedes imagínense que tenemos más microorganismos que células en el cuerpo. ¿Ustedes se creen que la naturaleza sería capaz de permitir que exista con nosotros todo eso, siendo que podrían ser millones de bombas de tiempo que en cualquier momento se activan y se les ocurre generarnos enfermedades y demás? O sea, no, obviamente no. ¿No es un poco tonto pensar que la naturaleza se equivoca tantísimo? Sí, es buen punto y es cierto. Aparte, ustedes imagínense... Perdón, ¿qué decías, Dani? Sí, no, que es buen punto. Sí, decía, Anis. Que en el primer calostro, o sea, la primera vez que nuestra madre nos amamanta, en el primer calostro nos pasa el bacilo de Koch, la bacteria del bacilo de Koch, que es supuestamente la que produce la tuberculosis, pero según estas leyes de la nueva medicina, es el encargado de degradar la tuberculosis. ¿Por qué mi madre? Claro. Son los bomberos. Ahora, ¿sabes que ahora lo entendí? Sí. Son los bomberos. Hongos, bacterias y virus, para la nueva medicina germánica, son los bomberos de los incendios. Son los que vienen a reparar, fagocitar o rellenar lo que haya que hacer. Por eso aparecen en las fases de reparación, ¿sí? Bien. Solo están activos en fase de reparación y se desarrollan en paralelo a la enfermedad para estar disponibles durante la curación, ¿sí? O sea, este es su descubrimiento de Hammer. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. Me quedó claro esta parte. Perfecto. Bien. Tenemos que los hongos por lo general limpian al organismo de excesos de materia, o sea, picotean el tumor. Las bacterias en el mesodermo antiguo van a actuar de una manera, o sea, barren el exceso de materia, y en el mesodermo nuevo restauran las reducciones celulares. Y el ectodermo van a actuar los virus reconstruyendo los órganos. Sí, recordando el programa pasado con Jacqueline, ella decía que los hongos absorben, lo que me he dado cuenta que sí, absorben, no sé, ella decía agua, aceite, no sé qué más, y seguramente también lo que estás diciendo. Claro. En realidad yo creo que con todas las cosas que a veces tomamos, es como que desbaratamos el ecosistema de los microbios y por ahí se van de mambo y eso también es perjudicial, ¿no? Cuando tomamos antibióticos. Hay que ver también en qué momento, pues yo no soy doctora tampoco para saber, pero sí que me ha pasado de tomar antibióticos y que se me desbarate otra flora. Bueno, antibiótico sería Novida. Claro. Eso barre, después claro. uno tendría que equiparar con probióticos. Claro. Cuando uno se excede con antibióticos, por eso. Tal cual. Y bueno, por eso Hammer dice que en realidad estos bomberitos, soldaditos o como se llame, están a disposición de cuando el cerebro lo mande y dice, bueno, a reparar, muchachos. Bien.
Y la quinta y última ley de Hammer es que en el mundo viviente todo, en particular la central de comandos de los seres vivientes, o sea, el cerebro automático, todo está programado en términos biológicos de supervivencia. O sea, el cerebro automático no se equivoca nunca. No te va a mandar un programa biológico de adaptación errado. Te va a mandar el que vos necesitas, según la interpretación que hace de tu conflicto, ¿no? Te lo va a mandar preciso. Por eso muchas veces se dice que parecemos brujos, ¿no? Cuando vemos a una persona con una enfermedad y decimos, ay, te pasó tal cosa. ¿Cómo sabes? Y es el GPS, es la hoja de ruta, ¿no? Porque no se equivoca, es preciso. Estoy viviendo un conflicto de tal cosa, bueno, ahí va el ayudín. Porque yo te necesito sin estrés, te necesito atento, te necesito descansado, ¿sí? El cerebro automático siempre está haciendo millones de cálculos para mantenerlos con vida en el instante siguiente. Y esto es importante, en el instante siguiente. No es que de acá a 5 años. Porque cree que vas a resolver. No piensa que vas a estar, qué sé yo, un ciervo en la naturaleza, que viene un león, lo corre, ese ciervo va a entrar en estrés, va a correr, va a tener un pico de estrés zarpado hasta que se pueda escapar del león o hasta que sea devorado, o sea, no va a durar mucho. O sea, o se escapa del león o se lo devora, listo, no hay tu tía. No es que después pasa eso y se queda tomando agua y pastando y pensando, qué hijo de puta el león ese, mira que al lado tenía un ciervo más gordo y me vino a correr a mí. Pero el ser humano hace eso. Y rumea el problema. En la naturaleza es ese momento y ya, se acabó. Y no hacen también un conflicto de diagnóstico, ¿no? Conflicto de ver, no sé, expulsé sangre y, ay, no, Dios mío, ¿qué me está pasando? Por ahí se degradó algo que se había generado y eso obviamente larga sangre. Porque claro, somos de asustarnos. Tenemos esta cultura de hacernos chequeos por todos los años, a ver qué encontramos y atacar lo más urgentemente posible cualquier celulita que podría llegar a... Cuando no es así. Claro, con eso que decís, Anis, con el chequeo constante, por ahí justo encuentra algo cuando está reparando. Y eso no sería malo, hay que ver completo todo. No, claro, sí. Pero bueno, es conocer esto es para poder acompañar a una persona que está en un proceso de enfermedad, ¿no? De restauración de la salud, vamos a decir, para que no le agarre un conflicto. Pero bueno, la quinta ley es la que resume todas las leyes y se entiende de que todo es perfecto. Todo está perfectamente sincronizado y programado en términos biológicos de supervivencia. O sea, la naturaleza está bien, o sea, nos da las herramientas, nos da los virus, los hongos, las bacterias que necesitamos. Nos da todo, tenemos todo. O sea, nuestro organismo es maravilloso. Imagínate que con todas las cosas que le metemos al cuerpo, las porquerías, y así todo se mantiene con vida. O sea, es cierto. Estamos todo el tiempo adaptándonos. Es increíble. Es increíble. No sé si hay alguna pregunta en el chat relacionado a lo que expliqué. Hay muchas preguntas y bueno, dice Silvia, ¿y si tienes varios conflictos? Y bueno, podrás tener muchas adaptaciones. Y sí. Sí. Dice Daniela Santa, hay muchas personas que tienen cáncer cuando conviven con un psicópata manipulador por mucho tiempo. Hay... no necesariamente para enfermarse, o sea, la ley férrea del cáncer es para el cáncer, ¿no? Que tiene que vivir un shock biológico agudo que me sobrepasa mis límites de estrés y que no le encuentro solución y demás. Pero hay otra manera de enfermarse y que es por gota a gota, ¿no? De vivir todo el tiempo lo mismo. Y es hasta que llega la gota que rebalsa el vaso. Son esas dos maneras que tiene. Así que sí, puede ser. Sí.
Nuestro amigo Miguel Elías, bienvenido, maestro. Dice, el cerebro no distingue realidad de imaginación. De ahí innumerables Claro. problemas. De hecho, la élite dominante invirtió millones en implementar sistemas que manipulan la percepción, como la TV, cine, probablemente internet, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Tal cual, sí. Aquí lo dice, internet también. Darío nos dice, ay, perdón, ya revelé tu identidad. Dice, el músculo crece por desvalorización. Al no poder levantar un peso, se adapta para poder hacerlo. Bien. Trinity Origen nos dice, va bien el aceite de ricino para los quistes de mama y tomar aceite de onagra, no sé qué sea eso. Sinceramente no lo sé, no desconozco. Claro, dice Carlos, para el cerebro todo es verdad. Me parece Tal cual. que sí, es más, te va a decir siempre sí, querido. Si soy un estúpido, sí, querido. O soy genial, sí, querido. A todo le va a decir que sí. A todo lo que vos le digas te va a decir que sí. Sí. Dice, qué cosa, buenas noches, los estados gripales, ¿a qué se podría atribuir? Muy interesante el programa. Felicitaciones por su labor. Muchas gracias, Gustavo. No me acuerdo si era por resfrío o gripe, pero a veces es como una reparación a, sin mal no recuerdo porque no tengo el diccionario acá. Dice, ¿qué pasa con las personas que no tienen las bacterias de la tuberculosis? Espera, que vuelvo con... Okay. Sí, así termina de contestar, Ani. Por lo que recuerdo, porque yo he visto que me ha sucedido a mí, de tener un conflicto con una persona o creer que vas a tener un conflicto con una persona, pero al final te das cuenta que está todo bien, entonces reparas con eso. Me pasó a mí, por eso me lo recuerdo, pero no me acuerdo si era gripe o resfrío, no me acuerdo cuál de las dos. Bueno. Dice, ¿qué pasa con las personas que no tienen las bacterias de la tuberculosis? Nos pregunta. ¿Y eso por qué sería? No sé. ¿Porque no tuvieron el primer calostro? ¿Será? Capaz. Puede ser. ¿Qué le pasarían a las personas por no tenerla? Y quizás no puedan hacer la reparación pertinente a la tuberculosis, me deduzco yo, ¿no? Los primeros confundidos son los médicos. Mi idea de hoy era que le pierdan el miedo a la enfermedad, que es lo que me pasó a mí. O sea, no es que me levanté un día y, tengo cáncer. No funciona así. No funciona así. No es que la naturaleza se volvió loca y me atacó porque se le cantó y tampoco me está atacando. O sea, nuestra biología realmente nos quiere con vida, más allá de que nosotros después lo interpretemos como que es un proceso doloroso, molesto, lo que sea. Claro. Que nos venden como que nos atacan, ese es el tema. Claro. Que nuestro cuerpo es nuestro enemigo, ¿en qué momento? Y no es así. Claro, no es así. También aquí algo muy importante que dice Trinity Origen, dice, se usan palabras o frases de sanación o empoderamiento para los conflictos. Sí, pero... perdón. Yo pienso que sí, porque sería el efecto placebo. ¿Por qué? Porque tenemos el efecto nocebo. ¿Qué es el efecto nocebo? Que cuando te dicen, usted tiene 6 meses de vida. Me la pasé diciendo la palabra, Fer. Sí, bueno. Sí. Es verdad. Igual para no decir algo. Lo que pasa es que esta plataforma mosqueada llamada YouTube nos acostumbra a hablar como así, o sea. Claro. Es la costumbre nada más. Así que, pero bueno. Me voy a convertir en la tumba canales. A descargar rápido. Lo que dice Trinity. Sí, pero importante para desprogramar, ¿no? la enfermedad o el síntoma es que resolvamos, porque nos estamos adaptando. Y si vos te das cuenta por qué tenés eso y no haces nada para cambiarlo, viene peor el síntoma. Más fuerte. Por eso, si no sé poner límites, la cistitis va a venir más fuerte. O sea, ponelos. Que no haga falta tener cistitis.
La reparación pasaría a ser más complicada, hasta incluso se podría poner peligrosa si eso no se cambia. Y también si la persona entra en estrés por el agravamiento del síntoma, sí. Por lo general, el cerebro deja de reparar, que es lo que sucede con la enfermedad del cáncer, que para mí, en mi opinión, la gente no se cura por hacer quimio, sino que sobrevive a la quimio, porque nuestra biología es maravillosa. El cerebro deja de reparar cuando no hay resto físico que soporte la reparación. O sea, cuando estamos en estado de caquexia, ¿sí? Que no hay músculo. ¿Estado de qué? Caquexia se llama, cuando estás delgadísimo, que no tenés músculo, nada. No soporta una reparación. No tiene sentido. Nuestro cerebro automático es muy ahorrativo también de energía. Otra cosa que no dije es que cuando se encuentran tumores benignos, que le dicen tumores benignos, en realidad han empezado como malignos, ¿sí? Pero han sido encapsulados, ¿por qué? Porque el cerebro automático ya se dio cuenta de que esta persona tiende a reincidir en el conflicto y lo tiene a disposición por si acaso, porque es ahorrativo de energía. Es lo que se llama, claro, encapsulado. Sí. Claro. Sí. O sea, en algún momento ha hecho proliferación celular y ha sido lo que le dicen maligno, pero lo guardó por las dudas, ¿viste? Sí. Dice George Cabrera, buenas tardes, una pregunta para la invitada. ¿En estos procesos pueden ayudar equipos de descodificación como SHIELD o QEX SD, que trabajan con la armonización de las frecuencias? Ay, desconozco. Pero yo calculo que todo suma, o sea, lo importante es desdramatizar, ¿sí? La enfermedad, o sea, romper el conflicto diagnóstico de creer que no hay cura, ¿sí? Eso es muy importante. Muchas veces sirve que la persona esté en contacto con gente que haya podido resolver y sanar. Y bueno, ir acompañando con todo lo que sea que la haga bien. Muchas veces hay esto que se llama remisión espontánea, porque la persona que por ahí vivía para los demás mandó toda la puta que lo parió, se fue de viaje y sanó, porque ya no estaba adaptándose al entorno nocivo en el que estaba. Hizo el cambio, o sea, nuestro cerebro automático tiene que ver que hacemos cambios, es muy importante, y que tiene que haber una motivación, o sea, yo tengo que saber qué me gustaría hacer si yo estuviera sana, como para tener una motivación para sanar, porque muchas veces la enfermedad a mí me sirve, no sé, para de repente ser, no sé, reconocida en mi familia, porque si no, no me dan bola. Entonces la persona no termina de sanar por eso, porque tiene un beneficio de la enfermedad. Y lo que dice Adriana, trabajar las emociones detrás del conflicto, totalmente. Sí, lo que dice Adriana, eso es clave. Algo para agregar, Hammer no toma en cuenta lo que es la herencia transgeneracional, ¿sí? La herencia de nuestros ancestros. O sea, nosotros de nuestros ancestros heredamos la forma de vivenciar los conflictos, ¿sí? Y bueno, también obviamente la historia. Y creo que tampoco toma en cuenta el proyecto sentido, que es los 9 meses de gestación, los primeros años de vida, como conflictos programantes, sino que simplemente creo que se fija en qué te pasó en el momento en que pasó esto, si no me equivoco. Trinity. Bueno, bastante interesante, Anis. Realmente que este tema sí lo tenía contemplado. Obviamente todos los que estamos aquí en el chat y los que quizá nos vayan a ver después en diferido, sabíamos del tema, pero me parece que nos has empapado muchísimo más con respecto al tema. Se entiende mejor la cuestión. Lo que yo quiero decir que la farmacéutica sería como esa cosa que nada más te detiene ¿cómo se le llamaría? La reparación, la sanación. No, el síntoma. El síntoma. Pero no va a la reparación. Como
como lo explica Hammer. Excelente. Tal cual. Estoy viendo qué dice. A ver qué dice. Hammer trabajó con cáncer y la bio lo aplica a todas las enfermedades y conflictos más transgeneracionales. Sí, tal cual. Hay muchas variables, ¿no? O sea, yo quería explicar más que nada nueva medicina germánica, que es de Hammer, y que eso es 100% así. Después ya hay como, desde la biodecodificación, la psicosomática clínica y demás, agregan más cosas que complementan también un poco lo que expuso Hammer. Por ejemplo, según Solomon Selam, la esclerosis múltiple tiene una base bastante transgeneracional, por ejemplo, ¿no? Viene con un conflicto programante desde nuestros ancestros, no necesariamente de nuestra vida cronológica. Pero bueno, todo ayuda para mí. Gracias, Celes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más o quieren hacer avisos parroquiales. No, yo lo que quiero comentar, algo de Hammer, algo que dijo él, que lo voy a leer textual, en función que ya terminaste la charla. Acá lo tengo. Yo no hago más que sistematizar lo que otros habían ya presentido mucho tiempo antes que yo. O sea, yo interpreto lo que quiere decir él. Él en realidad no descubrió nada. Simplemente algo que no trataba la medicina que conocemos ahora fue unir conceptos que seguramente en la antigüedad a la gente la veían como un todo. Un poco en relación a lo que decía antes Fernando, que desde hace un tiempo es solo anular un síntoma y no ir al tema de foco. Ahí Celestina preguntó de la diabetes. Bueno, esto le voy a contestar porque me acuerdo. La diabetes es tener a disposición azúcar en sangre, ¿verdad? ¿Por qué yo tendría la necesidad de tener a disposición azúcar en sangre? Y porque probablemente yo sea una persona que esté todo el tiempo combatiendo y necesite de esa sangre para alimentar los músculos, ¿sí? También un poco que esto no creo que tenga que ver con Hammer, creo que tiene que ver más con la bio, porque analiza la palabra diabetes, y se entiende como casa dividida por dos, donde puede haber, no sé, separaciones dentro del hogar y demás. Pero por lo general una persona con diabetes es una persona que por ahí es un poco perseguida y que está siempre como a la expectativa del combate, ¿no? Es como quizás una polaridad más masculina del ataque, ¿no? O la defensa. Por eso necesito azúcar en sangre, para yo poder accionar. Bien. Bueno, ya estamos en hora 20. La verdad se pasó rapidísimo. Y yo hablo muy rápido, ¿sí? No, perfecto. Algo que tendría que haber hecho más espacio de tranquilo, yo es como que voy a 120. No, pero se entendió bien. A mí particularmente me ayudó a cerrar las 5 leyes, porque yo leí de los manuales, al no ser médico cuesta establecer bien las relaciones. Así que bueno. Bueno, si si va esto relacionado con la biodecodificación, por ahí, no sé, ¿podrías hablarnos de ello en otra ocasión? Sí, o sea, la bio lo que aporta es que, o sea, tenemos conflictos programantes y conflictos desencadenantes, y los programantes, o sea, el desencadenante es cuando se manifiesta la enfermedad. El programante, por ahí tengo un conflicto, pero todavía no manifiesto la enfermedad. Pero al repetirse el conflicto, sí. El conflicto programante se puede dar tanto en la vida cronológica de la persona, que es lo que toma Hammer, como en el proyecto sentido, que son los 9 meses de gestación, los 9 meses anteriores a la concepción también, porque un poco lo que se vivía en el hogar entre mi papá y mi mamá también tiene que ver con eso, y los 9 meses posteriores, ese es el proyecto sentido. O sea, a mí me programan, yo vengo con una información de creación de mis padres, por algo me crearon, ¿sí? Y el transgeneracional, que ya nos vamos más atrás, ¿no?
que eso es muy interesante, el transgeneracional, cómo nos linkeamos con determinados ancestros según nuestra fecha de nacimiento, según nuestro nombre, según nuestra profesión, según nuestro parecido, y muchas veces las respuestas a nuestros conflictos las tienen ellos. Interesante. Así que bueno, otro día si quieren hablamos de transgeneracional, que ese es un tema muy, muy lindo. Sí. Excelente, excelente. Sí. Estaría bueno. Sí. Me gusta. Así bueno, muchísimas dígame gracias. Que se entendió, por favor, porque como que no quiero, por favor, después escuchar. Ay, no entendí. No. Yo te seguí atentamente y se ha entendido. Igual acá hay mucha gente que sabe de neomedicina germánica. Sí, espero haber cubrido sus expectativas y haber sumado un poquito más. Pero hay gente muy, muy grosa acá, que sabe mucho de esto. Así que en la comunidad siempre hay alguien. Así que si alguna vez tienen alguna enfermedad, síntoma o lo que sea, no se asusten, pregúntenle a la persona al lado si sabe de nueva medicina, si sabe de biodecodificación. No digo que no vayan al médico, no digo que dejen de hacer los chequeos. Yo me fui al otro extremo, no quiero saber nada, no sé si hago bien o mal, pero es mi manera de transitarlo. Pero que entiendan que nuestro cuerpo no nos odia, no se volvió loco la naturaleza, no se ataque a sí misma. Hay un motivo por el cual yo tengo este síntoma y mi cerebro automático interpreta que a mí me está ayudando a resolver mi conflicto porque no estoy enferma, estoy adaptada. Claro, totalmente, clarísimo. Así que dolor de cabeza, chao pastillas. Dolor de cabeza, dejar de pensar. Exacto. Y claro, obviamente, igualmente, o sea, sí, no te vas a... Si te morís del dolor de tomarte un analgésico, tampoco... Exacto. Un analgésico. Sí, no abusemos de, para cualquier boludez, paracetamol, no. Es más, muchas veces conocer en qué fase nos encontramos del conflicto, ¿no? De fase activa o fase de reparación, es la medicación que se recomienda tomar. Eso está bueno por ahí, consultarlo con el doctor Mate, que es médico, y vas a ver que si estás en fase vagotónica, tomar una cosa, y si estás en fase simpaticotónica, tomar otra. No es lo mismo, es más complejo. Yo no me metí ahí porque es mucho más complejo, pero sí que necesitas saber en qué fase estás, activa o de reparación. ¿Simpaticotonía o vagotonía? La van a escuchar como simpaticotonía o vagotonía, pero no quise marearlos con términos. Quería hacerlo más sencillo.